Hemos querido que nos acompañe aquí en el plató un especialista en esta materia. Se trata de Florentino Portero, es profesor de la UNED. Buenas tardes, Florentino. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Vamos a hablar de un terrorismo complicado, de un terrorismo difícil de predecir. ¿Qué titular nos podría usted hacer con respecto a lo que está pasando en estos momentos en Francia? No soy periodista, pero hacer titulares sé que es difícil hasta los periodistas. Sí, complicado. Sería algo así como siguiendo el guión previsto. Me explico. Hay atentados que nos sorprenden. Hay cosas que no están en la agenda. Y otras que no nos sorprenden porque sí están en la agenda. Lo que está ocurriendo en París lo estábamos esperando. El gobierno francés había advertido de que podía ocurrir algo. Y el tipo de atentado, el cómo se ha desarrollado, entra parte de lo que es el manual de un terrorista vinculado fundamentalmente al ámbito de Al-Qaeda. Estamos hablando de células que nacen en países occidentales formadas por, en este caso franceses, podría ser español, podría ser alemán, de origen magrebí, por lo menos los dos hermanos. El otro caballero no sabemos todavía, o yo no sé de dónde procede, puede ser nigeriano, puede ser de algún otro país más al sur, que son gente que crece en esa nación, que no manifiestan ni mucho menos ni especial actitud por la violencia, ni siquiera interés religioso, es decir, que no son musulmanes particularmente piadosos, que son personas que no encuentran una vía, digamos, natural para hallarse a sí mismos, para tener un futuro muy atractivo dentro de la sociedad en la que han nacido, y que en un momento determinado entran en contacto con gente del ámbito yihadista que les hace sentir importantes, que dotan a su vida de un nuevo sentido dentro de lo que es esta gran revolución de la yihad, que tiene que llevarse por delante un decadente occidente y salvar al Islam del proceso en el que actualmente se encuentra. Bueno, es digamos, una tensión interna dentro del Islam, un Islam al que ellos pertenecían pero que no vivían plenamente y que de pronto encuentran su sitio, hallan su destino en él y empiezan a ejecutar actos como los que hemos visto, a veces en Siria o en Irak, o directamente en su país de origen. ¿Estaban los tres actos ligados o el acto principal, por decirlo de alguna manera, era contra el semanario? Lo demás es colateral, utilizándose que es una palabra un poco vaga, ¿no? ¿Ha pasado porque sí o también tenían estructurado esa imprenta, también tenían estructurado ese comercio? ¿Ellos sabían o se enfrentaban a un atentado sabiendo que iban a morir? Yo creo que sí. No tengo las pruebas delante para ello. Personalmente no tengo ninguna duda de que cuando salieron de su casa sabrían que nunca volverían a esa casa ni vivirían mucho más tiempo. Cuando uno sale a las calles de París con Kalashnikov, el tiempo está contado. Lo que ocurre es que me llama muchísimo la atención, es que no es la forma más habitual. Se hubieran puesto una bomba, se hubieran puesto en el edificio del semanario. Sin embargo, han marcado huida, han huido, estaban huyendo. No había un perfil suicida por parte de esos. De hecho, lo comentaban antes nuestros compañeros allí. El término suicida lo podemos entender de forma distinta. Normalmente hablamos, por ejemplo, cuando hablábamos de atentados de Hamas en Israel, alguien entraba con un cinturón lleno de bombas y se inmolaba, haciendo que ese conjunto de bombas explotara. Ese es el suicidio directo, inmediato. Hay una segunda forma de entender el suicidio, que es iniciar un conjunto de acciones que no tienen salida. Estos jóvenes, cuando abandonaron su casa en dirección a Charlie Hebdo, sabían que no iban a volver. Era dificilísimo que pudieran escapar de aquello. Y sabían que iban a iniciar un periplo más o menos descontrolado, huyendo pero creando problemas. Su función era demostrar la vulnerabilidad del Estado francés y tratar de dividir a la sociedad francesa. Y en esa lógica aguantarían lo que fuera, harían todo el daño posible. Parece que se sincronizaban con un tercer terrorista que iba a abrir una segunda línea de acción para aumentar esa sensación de vacío de poder, de desastre, de vulnerabilidad, de debilidad, que es lo que se busca, y finalmente caer ante la policía porque no hay salida, ¿no? En un lugar como Francia es virtualmente imposible poder escapar de la policía. ¿Se puede? No, sí, simplemente era, en relación a eso, hemos tenido antes invitado al coronel Pedro Baños, y nos ha comentado, como nos llama mucho la atención que no haya una reivindicación, nos ha comentado que
no descarta que sea una especie de pulso que Al-Qaeda marca al Estado Islámico, porque parece que Al-Qaeda ha quedado en un segundo plano por la situación, desgraciadamente, que se vive con el Estado Islámico. ¿Apunta usted a que podría estar pasando eso? Que ha sido una especie de, bueno, pues a lo mejor un pulso al gobierno, un pulso a la vulnerabilidad que podían tener los franceses, y además que estamos aquí. Este atentado tiene varias lecturas que son complementarias. Entre otras, evidentemente, está la rivalidad. El Estado Islámico es una escisión de Al-Qaeda. Últimamente el Estado Islámico ha tenido enormes éxitos. Y sobre todo ha controlado, o está controlando una extensión territorial absolutamente extraordinaria. Por tanto, Al-Qaeda está perdiendo imagen ante la calle árabe, que es lo que más le preocupa. Al fin y al cabo están buscando el liderazgo del Islam, y perder sensación de autoridad es delicado. Por lo tanto, Al-Qaeda quiere demostrar que sigue en primera línea. Es una de las razones que nos lleva a entender este atentado. Hay otras que tienen que ver con la política interna francesa o que tienen que ver con la experiencia... ¿La política interna francesa cuál? ¿A qué se refiere? Francia es el país que tiene una población musulmana más importante de Europa, más o menos el 10% de la población. Los islamistas tratan de romper el vínculo entre esa población y Francia. Necesitan buscar un enfrentamiento y exigir al gobierno francés que acepte el final de la ley común y la aplicación de la doble legislación, es decir, la Sharia para los musulmanes y la ley común para los no musulmanes. Para ello necesita debilitar, necesita humillar al gobierno francés. Por otro lado, el gobierno francés está teniendo acciones muy relevantes en el mundo árabe y en general en el mundo islámico. Libia, República Centroafricana, Malí, Siria. El gobierno francés es muy activo. Quieren castigarme públicamente por ese compromiso con la lucha frente al yihadismo y el apoyo a gobiernos que podríamos llamar moderados para entenderlos, aunque no sean siempre particularmente moderados. Son elementos de política francesa que explican parte de lo que ha ocurrido. Hay otros elementos que no tienen nada que ver con eso. Sencillamente es castigar a Occidente, es debilitar a Occidente. Recordemos que Al-Qaeda, a diferencia del Estado Islámico, sigue una estrategia donde prima el atacar a Occidente para demostrar su importancia frente al Estado Islámico que prima controlar territorios. Son estrategias distintas, complementarias, pero distintas. Por tanto, Al-Qaeda necesitaba dar un golpe a una gran potencia. Y eso explica en gran medida el por qué se ha elegido Francia. ¿El por qué no se ha reivindicado? Bueno, hay que recordar que Al-Qaeda está muy debilitada y que en estos momentos no hay un órgano central que de verdad esté al cargo de cada una de las operaciones. Sencillamente el órgano central envía un mensaje: es momento de golpear, sabíamos que lo habían enviado, de ahí que el gobierno francés estuviera tan preocupado, y las células cuando pueden actúan. Pero esa célula puede ser casi desconocida para la gente que está en estos momentos en Pakistán o en Afganistán dirigiendo Al-Qaeda. A lo mejor hay un mando intermedio que sí está un poco más informado de quiénes quieren. No, dicen que uno de los hermanos sí que se había formado en Yemen, o sea que sí que había tenido contacto. Sí, y son, o sea, una cosa es ser parte de Al-Qaeda y otra cosa es que la estructura orgánica sea plenamente operativa. Digamos, la inteligencia francesa ha sido tan eficaz desmontando las redes yihadistas en Francia que para sobrevivir se mantienen en una enorme autonomía unos de otros. Por lo tanto, Al-Qaeda central no tiene un control del día a día sobre esas células. Por eso Al-Qaeda puede estar en estos momentos intentando averiguar si esta gente realmente es suya o no. O sea que, claro, es una de las preguntas, es si se ha podido gestar este atentado, estos atentados, dos, dentro de Francia, o es una orden que viene de fuera. Es que desde fuera, desde el órgano central, se pidió acción, igual que el Estado Islámico, eso sí lo sabemos. Otra cosa es cómo se ha tramitado. Dicho de otra forma, ¿esta gente se entera por ustedes los periodistas o se entera porque recibe mensajes internos? Muchas veces es sencillamente YouTube o las redes donde se comunica que se solicita la acción de las células y poco más. ¿Y qué riesgo existe de que estos actos que hemos visto hoy puedan tener un eco? Hablo de un eco en doble dirección. Quiero decir, ¿existe la posibilidad de que el riesgo de nuevos atentados pueda aumentar después de hechos en Occidente como los que hemos vivido en los últimos días en Francia? Y por otro lado, ¿estamos ante un riesgo real de un aumento? Lo veíamos y se criticaba mucho en los últimos días en redes sociales. ¿Está aumentando la islamofobia en Occidente? Bueno, son dos vertientes, por supuesto, muy distintas. Distintos. O sea, puede haber un cierto efecto contagio, sobre todo con lo que se denomina los lobos solitarios. Las personas que han desarrollado
una radicalización en solitario a través de Internet, de las redes sociales, y que consideren que este es el momento de la acción. Eso es posible. Por otro lado, digamos, el mismo mensaje que al-Baghdadi del Estado Islámico o la gente de Al-Qaeda ha enviado a sus células de actuar, mensaje que todos conocíamos, pues una célula que está en Berlín o que está en Roma puede decidir es el momento de actuar y en una semana actúan. Eso puede ocurrir. Por lo tanto, no es necesario que el efecto contagio active. Puede haber acción sencillamente porque se ha solicitado la acción por parte de la alta dirección. El tema de la islamofobia. Es evidente que vincular Islam con estos actos terroristas, y el vínculo existe. Otra cosa es que todos los islámicos, todos los musulmanes sean radicales, no es cierto, ni muchísimo menos, pero que hay un vínculo es evidente. Eso hace que mucha gente evolucione hacia una posición abiertamente islamofóbica. Sí, estas cosas alimentan. Por otro lado, hay un debate en Europa que viene desde Maastricht sobre la libertad de movimientos y sobre la emigración, que es un debate distinto, pero que en cierta medida confluye. Es decir, este tipo de cosas lo que hace es generar un sentimiento de mayor prevención a la hora de ver quién entra en el país y quién se queda. Son dos cosas distintas, pero igualmente interconectadas. Y estamos viendo que precisamente como efecto de la crisis económica, el sentimiento contrario a la libertad de movimientos está creciendo, y mucho, en Europa. De forma distinta según países, pero está creciendo. Florentino, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en el canal 24 Horas. Encantado, buenas tardes. Nosotros seguimos con más noticias. Tenemos